Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de alegría. Hoy, chicos y chicas, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que estoy segura les va a sacar más de una sonrisa e incluso alguna carcajada. ¿Alguna vez se han preguntado si esas estrellas de la televisión que admiramos tanto, esos rostros que vemos en nuestras series favoritas, tienen ese lado un poquito más, digamos, chispeante? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso con una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, esa misma Demet Özdemir que nos ha cautivado con su talento y su carisma en producciones como Erkencikus y tantas otras. La pregunta del millón es, ¿Demet Özdemir dice groserías? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría si se le preguntara directamente? Prepárense porque la respuesta que tenemos hoy para ustedes es, sin duda, para morir de risa. Pero antes de empezar esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y así no se pierden nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora adentrémonos en el fascinante mundo de Demet Özdemir. Ella es, sin lugar a dudas, un ícono en Turquía y su fama ha trascendido fronteras. Cada vez que aparece en pantalla, es un torbellino de energía, talento y belleza. La hemos visto interpretar papeles dulces y románticos, pero también personajes con mucha fuerza y personalidad. Y es precisamente esa fuerza y esa autenticidad lo que nos hace pensar, ¿qué hay detrás de esa imagen tan pulida? Es posible que en algún momento de su vida, o en una situación de frustración, se le escape alguna palabrita fuera de tono. Es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad? Porque al final del día todos somos humanos, y a veces las palabras más inesperadas salen en los momentos más inesperados. Hemos estado investigando, buscando, escudriñando entrevistas, clips detrás de cámaras y declaraciones de la propia Demet. Y lo que hemos encontrado, amigos, es oro puro. La clave para entender si Demet Özdemir dice groserías, y más aún, cómo reaccionaría a la pregunta, reside en su personalidad. Y si hay algo que define a Demet Özdemir, es su espontaneidad, su sentido del humor y su sinceridad. Ella no es de esas personas que se esconden detrás de una fachada de perfección. Es real, es genuina, y eso es lo que la hace tan querida por su público. Imaginemos una situación. Un reportero con una sonrisa pícara y la grabadora encendida, se acerca a Demet en una alfombra roja o durante la presentación de un nuevo proyecto. La pregunta directa y sin rodeos, Demet, ¿dices groserías? Ahora, ¿cuál sería la reacción más probable de una persona como ella? Podríamos pensar en varias opciones, ¿verdad? Quizás se quedaría paralizada, o se pondría roja de vergüenza, o quizás respondería con un rotundo no. Pero con Demet Özdemir, amigos, la cosa va mucho más allá. Hemos encontrado vídeos, pequeñas joyas que circulan por internet, donde se le hacen preguntas un poco más personales o incómodas, y su reacción siempre es de una frescura increíble. Ella maneja estas situaciones con una gracia y un desparpajo que te desarman. Así que, basándonos en su historial y en su forma de ser, podemos predecir con bastante certeza cómo se desarrollaría este encuentro. Probablemente al escuchar la pregunta de Demet, ¿dices groserías?, lo primero que haría sería una pequeña pausa, quizás una sonrisa traviesa empezaría a asomar en sus labios. No negaría la pregunta de inmediato, ni tampoco se pondría a la defensiva. Al contrario, creo que la sorpresa inicial se transformaría rápidamente en una especie de diversión. Y aquí viene la parte que nos hará reír, la respuesta. No esperen un sí o un no simple. Demet Özdemir es mucho más creativa que eso. Imaginen esto, ella miraría al reportero, quizás levantaría una ceja, y con una voz cargada de picardía diría algo así: bueno, miren, no es que sea mi lenguaje habitual, ¿saben? Digamos que soy una persona expresiva. Y a veces cuando las cosas se ponen intensas, o cuando hay mucha emoción, quién sabe qué puede salir por mi boca. Pero la guinda del pastel, lo que realmente nos haría soltar una carcajada, sería la forma en que remataría esa respuesta. Imaginen que añade con una risa contagiosa, pero tranquilos. No se preocupen. Si alguna vez me oyen decir algo que no deberían, seguramente estaba probando mi diccionario de turco antiguo. Sí, eso es.
Un experimento lingüístico. O quizás con ese toque de humor que la caracteriza, respondería, ¡ay, Dios mío! Si te dijera la verdad, mi agente me mataría. Mejor digamos que soy una actriz muy dedicada a su personaje, y a veces el personaje tiene un vocabulario un poco colorido. Otra posibilidad, y esta es una de mis favoritas, es que, después de esa pausa intrigante y esa sonrisa, ella se incline un poco hacia el micrófono y susurre, con un tono cómplice, tú no le digas a nadie, pero, a veces hasta a mí me sorprende lo que digo. Y luego soltaría una carcajada que contagiaría a todos a su alrededor. Lo maravilloso de Demet Özdemir es que ella no tiene miedo de mostrar su lado humano. No le importa admitir, de una forma juguetona, que como todos, tiene sus momentos. No se trata de que ella sea vulgar o mal hablada, para nada. Se trata de autenticidad. Es la forma en que una estrella de su calibre puede abordar una pregunta así, con tanta naturalidad y buen humor, lo que la hace tan especial. Hemos visto clips donde, en medio de una escena cómica o una situación de estrés en el set, ella se permite una pequeña expresión que, si la escuchas con atención, podría interpretarse como algo un poco más intenso. Pero lo hace de una manera tan breve y tan integrada en su actuación, o en la situación, que pasa casi desapercibida. Y eso, amigos, es arte. Es saber manejar las emociones, tanto en la ficción como en la vida real. La pregunta sobre si dice groserías, para Demet, no sería una ofensa. Sería una oportunidad para mostrar su ingenio y su cercanía. Ella entendería que la gente quiere conocerla un poco más allá de las cámaras, que quieren ver a la persona detrás del personaje. Y ella, con su carisma, nos regalaría una respuesta que nos haría sentir que la conocemos un poquito mejor, y que de alguna manera, todos compartimos esa humanidad. Piensen en la cantidad de entrevistas que da. Es normal que en algún momento surjan preguntas de este tipo. Y su manera de responder siempre es con respeto, con un toque de humor y sin pretensiones. Ella no necesita fingir ser alguien que no es. Su verdadera personalidad es lo que la ha llevado a donde está. Así que, para resumir nuestro pensamiento y nuestra especulación sobre la respuesta de Demet Özdemir a la pregunta de si dice groserías, podemos decir con una sonrisa, esperen lo inesperado, lo divertido y lo genuino. No esperen una negación rotunda o un reconocimiento enfático. Esperen una respuesta que la pinte como una persona inteligente, con un gran sentido del humor, que sabe cómo manejar las situaciones con gracia. Imaginemos de nuevo esa escena. El reportero pregunta, Demet, ¿dices groserías? Y ella, con esa mirada que lo dice todo, una sonrisa que ilumina su rostro y quizás un gesto con las manos, podría decir, ¡ay, qué pregunta tan directa! Miren, yo soy una persona que se entrega por completo a sus emociones. Si estoy feliz de verdad. Si estoy un poco frustrada. Bueno, el turco tiene tantas palabras maravillosas para expresar todo tipo de sentimientos. Y luego bajaría la voz y añadiría con complicidad, pero siempre con mucho cariño, ¿eh? Siempre con cariño. Lo que es seguro es que cualquier respuesta que dé será memorable. Será una de esas respuestas que se comparten en redes sociales, que generan memes y que confirman por qué tanta gente la quiere. Porque más allá de su belleza y su talento, Demet Özdemir tiene un corazón enorme y una personalidad que ilumina cualquier lugar donde esté. Y esa autenticidad, esa capacidad de reírse de sí misma y de las situaciones, es algo que todos admiramos. Nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, todos somos seres humanos con nuestras peculiaridades. Así que, amigos, ahí lo tienen. Nuestra predicción, nuestra intuición sobre cómo Demet Özdemir podría responder a esa pregunta tan directa. Una respuesta que sin duda nos haría reír, nos haría sentir más cerca de ella y nos recordaría porque es una de las estrellas más queridas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que se hayan divertido tanto como yo al imaginar esta situación. Ha sido un viaje interesante explorando la personalidad de una artista que admiramos tanto. Para recapitular, hemos hablado de la posibilidad de que Demet Özdemir, como cualquier persona, pueda tener momentos de expresión intensa. Y sobre todo, hemos imaginado su respuesta ingeniosa y humorística si se le preguntara directamente sobre decir groserías. Lo importante aquí es su autenticidad, su carisma y su sentido del humor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que respondería Demet Özdemir? ¿Se imaginan alguna otra respuesta divertida?
Déjenmelo saber en la sección de comentarios de aquí abajo. Me encanta leer sus ideas y sus pensamientos. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, estoy segura de que a ellos también les encantará. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.